Vamos a entrar a la reflexión o meditación de esta hora. No lleva por título ahí, como ven ustedes en la pantalla, el profeta Jeremías. Aunque vamos a hablar algo de que Jeremías escribió, no vamos a hablar exclusivamente del profeta, pero sí vamos a hablar de algo que él escribió. De paso, sí me gustaría dar énfasis, este profeta fue llamado por Dios en un momento crucial. Un momento importante de la historia del pueblo Israel, del pueblo judío. Un momento en que la advertencia de Dios fue oída a través de este mensajero. Muchas veces se le pidió incluso que fuera y se pusiera al templo, a la puerta del templo, y dijera lo que Dios le estaba diciendo que decía. Pero como ustedes recuerdan, en el primer capítulo encontramos de que él le decía, soy un niño. Pero Dios le dio la capacidad para ser su mensajero. Y sabemos que él recibió muchas visiones, instrucciones proféticas. La calamidad para estos pueblos venía y venía pronto. El ejército babilónico se estaba levantando con todo su poderío. Iban conquistando tierras en diferentes lugares. Israel y Judea no era la excepción. Pero tenían a Jehová con ellos todavía. Todavía tenían sus profetas que les advertían, les amonestaban, les reprendían, les exhortaban a apartarse de los malos caminos. Porque cuando nosotros estamos en pecado, dígame, ¿qué resultado será el final nuestro? Destrucción y perdición. Pero cuando Jehová está con nosotros y nosotros estamos con Jehová, entonces hay una gran diferencia. ¿Sabe usted que también el profeta muchas veces Dios le envió a hacer algo, a hacer un acto que tenía un significado importante? Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Y es interesante notar que a veces Dios le mandaba al profeta hacer un acto significante. A través de estos actos simbólicos, Dios se proponía, mis hermanos, llamar la atención de su pueblo al arrepentimiento y a la confesión de pecados, apartarse de los malos caminos. Como por ejemplo este que vamos a hablar a continuación. Ya la cita bíblica que ya se ha dado, pues vamos a continuar ahí. Vamos a leer desde el verso 1. Jeremías capítulo 13, ¿verdad que sí fue la cita? Jeremías capítulo 13. Vamos a entrar aquí. La reflexión lleva por título El cinto nuevo que se pudrió. El cinto nuevo que se pudrió. Jeremías 13, versículo 1, dice así. Así me dijo Jehová. Vamos a leer desde el 1 al 7 y luego vamos a parar. Así me dijo Jehová. Ve, cómprate ¿qué? Un cinto de lino y cíñelo. Y cíñelo sobre tus lomos. Y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez la palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allí en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates conforme Jehová me mandó. Verso 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Verso 7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que ¿qué pasó, mis hermanos? Que el cinto se había podrido
y para ninguna cosa era bueno. Ahora, vamos a ver qué dice el don profético. Mire, aquí le pongo esta cita. Profetas y Reyes, la página 422. Por medio de Jeremías, Dios dio a Israel una ilustración vívida de su propósito para con ellos y de su actitud hacia ellos. El profeta recibió instrucciones de tomar un cinto de lino y ponérselo, pero no lavarlo. Luego se le mandó esconderlo junto al río Éufrates. Cuando después de algún tiempo lo sacó, estaba arruinado. Ahora noten las letras ahí azul. Así por medio de esta parábola, ¿cómo le llama la mensajera eso? Parábola. Así por medio de esta parábola se enseñó a Israel que así como el cinturón había sido inutilizado por estar lejos del profeta, así también Israel, al apartarse de Dios, perdería, ¿qué, mis hermanos? Su utilidad y sería llevado a la ruina. La ruina estaba por llegar. El Señor estaba haciendo llamados, ilustraciones a través de parábolas. El profeta hacía estas cosas que Dios le mandaba con el propósito de detener al pueblo en los caminos a donde él andaba. Y Dios hacía estos llamados. Hermanos y hermanas, notamos lo que dice la última partecita ahí abajo. Así también Israel, al apartarse de Dios, perdería su utilidad y sería llevado a la ruina. ¿Saben, mis hermanos? El Señor usa símbolos sencillos para enseñar verdades profundas. Así lo dice esta cita, mire. El Señor usó símbolos sencillos, porque ve, cómprate un cinto, póntelo, no lo mojes, luego ve, escóndelo allá en el Éufrates. Símbolos sencillos, pero dice la mensajera, para enseñar verdades profundas. Quizás, tal vez, ahorita no vamos a entenderlo todo. Vamos a tratar de discernir algunas partes de los versículos, pero no todas. Porque como dice aquí, verdades profundas hay aquí. El cinturón de lino representaba ¿qué? La cercanía y pureza que Dios deseaba para su pueblo, mis hermanos. ¿Será que el Señor también desea esto de su pueblo remanente de hoy? ¿De su pueblo Israel de antaño, de hoy? Al ser escondido y estropeado, simbolizaba, dice, la corrupción que viene cuando el pueblo se separa de Dios. Eso lo dice el comentario bíblico adventista, el tomo 4, la página 1146. Así de que nosotros aquí vemos, mis hermanos, así como este cinto se pudrió, el Señor iba a hacer podrir la soberbia de Judea y de Israel y de Jerusalén, porque era un pueblo malo que no quería oír la palabra de Jehová. Y por causa de esto, ellos vendrían a ser como este cinto, que para ninguna cosa era bueno. Leamos el verso 8 y 9. Verso 8 y 9 dice, del capítulo 13 de Jeremías: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de ¿qué? De Jerusalén. Judá, Jerusalén se habían ensoberbecido. La soberbia,
les había cegado. Y Dios estaba haciendo un llamado de advertencia a su pueblo. Porque mis hermanos, Dios es bueno, como dice nuestra hermana aquí, y para siempre es su misericordia. Este pueblo, mis hermanos, se había ensoberbecido. ¿Y qué dice la palabra en cuanto a la soberbia? Aquí le voy a poner unos versículos para pasar el tiempo, pero mire, para adelantarnos porque el tiempo es corto aquí. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia, ¿qué? Concebirá contienda, mas con los avisados, ¿qué? Está la sabiduría. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Note qué conexión hay entre la humildad y la sabiduría, y la soberbia totalmente diferente. Ahora la última cita, Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Versículos interesantes, pero también vayamos, y esto es para nosotros también, vayamos a Santiago. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 4, versos 6 y 7. Miren, Santiago, capítulo 4, versos 6 y 7. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Me llama la atención esa parte, que Dios resiste a los soberbios. Pero ¿qué dice? Da gracia a los humildes. Interesante lo que dice Santiago 4, 6 y 7. Ahora, continuando con esta reflexión que estamos analizando, el verso 10 nos dice que el pueblo ya no quiso oír el consejo de Jehová, mis hermanos, y se fue tras sus dioses, tras los dioses ajenos. Notemos el verso 10 de donde estamos, Jeremías 13. Verso 10. Dice la palabra del Señor, Jeremías 13:10. Este pueblo malo, note cómo el Señor le llama a su pueblo, pueblo malo, que no quiere oír mis palabras. ¿Cuándo es que uno se vuelve malo? Cuando no quiere oír la palabra de Dios. Y ¿saben qué, mis hermanos? Aunque a veces no nos gustan los llamados de atención que se nos dan a través de los mensajes, o cuando leemos la palabra, o cuando alguien nos está amonestando, mis hermanos, démosle gracias a Dios por esas amonestaciones, por esas reprensiones, porque todavía el amor de Dios está allí para con nosotros. Pero mis hermanos, ya cuando no queremos oír y agarramos y nos vamos, o simplemente no queremos oír el consejo que Dios nos está mandando, dice aquí que somos malos. Dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que ve y que va en pos de ¿quién? De sus dioses ajenos, para servirles y para postrarse ante ellos. Dice aquí: vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa, ¿qué? Para ninguna cosa es buena. Ahora notamos que cuando nosotros no oímos a Dios, no solo nos ensoberbecemos porque no queremos oír la palabra de Dios, sino que llegamos a ser como ese cinto que para ninguna cosa es buena. Para ninguna cosa sirve. Wow, qué mensaje tan profundo hay acá.
Ahora, ¿Israel tenía conocimiento de los mandamientos de Dios? Claro que sí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo dice el primer mandamiento de la ley moral de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora pregunto, ¿qué es tener dioses ajenos delante de él? En aquel entonces, pues las imágenes que Israel y Judá idolatraban. Pero en este tiempo nosotros, la mensajera del Señor también nos ha amonestado. ¿Qué es tener dioses ajenos delante de Jehová? Mire, aquí le pongo esta cita. Se prohíbe al hombre dar ¿qué? Cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Ahora las letras ahí subrayadas. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros ¿qué, mis hermanos? Es un Dios. ¿Qué es no tener dioses ajenos delante de mí? Y esto va en conexión con el mandamiento, porque ahí el título es Patriarcas y Profetas, la 277, párrafo 5, pero si usted va todo el título, dice el título, la ley moral de Dios. Y ahí viene todos los mandamientos, uno por uno, la mensajera los desglosa y da el significado. Ahora nosotros vemos que es esto, mis hermanos, cualquier cosa. Yo me puse a pensar cuando, wow, lo que dice aquí es importante y es muy claro para poder dudar, ¿verdad? O para poder no verlo. Que Dios nos ayude a no poner una cosa por encima de Dios. Cuando dice la palabra, el Señor nos dice cada mañana, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Pero a veces, ¿qué hacemos? Buscamos primero los negocios materiales, buscamos primero las cosas de este mundo, buscamos lo que nos atrae de acá y se nos olvida que Jesús nos aconsejó y tiene que ver con idolatría eso, y Jesús nos aconsejó, busquen primero mi reino. Entonces si hay algo que me está impidiendo hacer mi devoción matinal, mi devoción vespertina y matutina, en la mañana y en la tarde, eso es para mí ¿qué? Un ídolo. ¿Sabe usted, mis hermanos, que hace tiempo atrás yo estaba construyendo un trabajito ahí en la casa? Y mis hermanos, llegaba del trabajo y a darle hasta las 12, 1. ¿Y el culto familiar qué pasó? Cualquier cosa, dice aquí, cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un ¿qué? Un ídolo. Padres, madres, no dejen de hacer los cultos familiares, especialmente si tienen niños pequeños. Solo una vez los van a tener, después van a crecer. Y ya va a ser difícil reunirlos. Por la gracia de Dios todavía a veces reunimos a nuestros muchachos, ya de 25, otros de 24, ¿verdad? El más pequeño de 20, pero todavía nos reunimos a hacer los cultos. Y hermanos, de verdad que es importante que nosotros entendamos. Entonces cuando yo miraba yo esto ahora que lo estaba analizando y digo, wow, ¿cuántas veces yo puse otra cosa en primer lugar antes que a Dios? Dejé de hacer el culto familiar, dejé de hacer esto otro, solamente que el Señor me perdone. Pero mírenme, hermanos, no estamos mejor que el Israel antiguo. Ojalá que aceptemos la reprensión y la amonestación que Dios nos hace ahora. Hermanos, a ellos se les había dado
el privilegio, mis hermanos, de llevar el ministerio del santuario. El santuario que Dios estableció en el monte Sinaí. No solamente se dieron las tablas del testimonio, las tablas de la ley de Dios, sino también el santuario. Las leyes en cuanto al santuario, allí se estableció. Ellos más o menos tuvieron casi un año completo ahí, en ese monte. Y Dios le dio este privilegio también al pueblo de llevar este santuario, donde se manifestaba la presencia de Jehová. ¿Y sabe usted que el sumo sacerdote también llevaba un cinto de lino? Aquí le pongo una gráfica nomás para que vea ahí la vestimenta. Y además, vayamos a leerlo. Levíticos, vayan conmigo a Levíticos. Aparte de su vestimenta, ahí encontramos en Levíticos 16, y está hablando específicamente del sumo sacerdote cuando entraba para hacer la expiación por los pecados del pueblo. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote, mis hermanos? El Señor Jesús le había dicho, el Señor Dios le había dicho, no entrará siempre detrás del velo, dice, una vez al año. Levíticos 16, vayan conmigo a Levíticos 16, solo vamos a leer, porque este pueblo, mis hermanos, había sido llamado a ser un pueblo diferente, distinto. Y miren, aquí está también la vestimenta del sacerdote, 16, 3 y 4. 16, 3 y 4, dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro que es de expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá ¿qué? El cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Wow. Y aquí encontramos nosotros sabemos, mis hermanos, que tanto el manto como el cinto de lino representan la justicia de Cristo Jesús. Así también, este cinto de lino fino que Dios le mandó al profeta a comprar y ponérselo representa también la justicia de Cristo. Mis hermanos y mis hermanas, el Señor usó símbolos sencillos para enseñar verdades profundas. Ahora note esta cita que le pongo acá. El Señor dio a Jeremías instrucciones específicas respecto al cinto de lino para enseñar a su pueblo una lección objetiva. Ahora, ¿qué dice ahí las letras rojas? El cinto, símbolo de ¿qué? De la justicia de Cristo. Debía estar ceñido alrededor de los lomos, mostrando la cercanía y dependencia del pueblo de Dios hacia Él. El Señor usa símbolos sencillos para enseñar verdades profundas. Esto ilustra cómo Israel, al separarse de Dios, perdió su justicia y su propósito. Está Manuscript Release, tomo 9, la página 181. Vemos claramente, mis hermanos, que dice ahí que el cinto era símbolo de ¿qué? De la justicia de Cristo, el cual ellos estaban rechazando. Ahora, les invito a mirar el último versículo. Es el 11, de donde estamos reflexionando, nuestra reflexión de ahora. Jeremías 13, mis hermanos. Por favor, regresen a Jeremías 13.
Vayamos al verso 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Jehová, de Judá. Toda la casa de Judá. Eso, mis hermanos, sabemos que la última parte que dice el versículo, para que me fuesen, ¿por qué? Aquí dice, mi versión dice, me fuesen por pueblo y por fama. ¿Hay otra versión distinta ahí que diga diferente? ¿Cómo dice? Ok. Para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. ¿Pero qué dice? Pero no escucharon. Este pueblo había sido llamado a ser un pueblo especial para alabanza y honra de Dios. Leámoslo ahí en Deuteronomios. Deuteronomios, vayan conmigo, Deuteronomios 7. Deuteronomio 7, 6 al 9. Bueno, vamos a leer de 6 al 7 por el tiempo. Deuteronomios 7, 6 al 7. Porque tú eres ¿qué? Pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido. Pues vosotros seráis ¿qué? Los más insignificantes de todos los pueblos. Porque ¿dónde estaba Israel cuando Dios lo llamó? En la esclavitud. Ahí lo tenían latigueando, haciendo ladrillos para el faraón. Era el pueblo más insignificante. Y de allí Dios lo tomó. Por eso es que dicen, no porque eras un pueblo más, sino porque eras el más insignificante, pero Dios te amó a ti. ¿Y pero qué dice? Tú me eres un pueblo ¿qué? Santo. Y sabe, mis hermanos, ellos, aquí vemos en el último versículo que estamos analizando de Jeremías, habían perdido este concepto, este consejo que Dios les había dejado, esta palabra que Dios había dejado. Por eso dice aquí, ahí ya no escuchaban al Señor. Pero tristemente ellos cambiaron la obediencia por la soberbia. Por eso es que en la parábola el profeta recibe la orden de llevar el cinto y esconderlo en una hendidura cerca del Éufrates, del río Éufrates. Y después de un tiempo el profeta es enviado nuevamente para sacar ese cinto de donde estaba, y aquí que estaba ¿qué? Estaba podrido y ya no servía más para nada. ¿Y qué ilustraba esto, mis hermanos? Ahí dice el párrafo en la última parte, lo que ilustraba eso. Esto ilustraba cómo Israel, al separarse de Dios, perdió su justicia y su propósito. ¿Puede acaso uno llegar a perder la justicia de Dios y el propósito por el cual Dios nos tiene? Podemos llegar a perderlo, así como el pueblo de Israel lo perdió, mis hermanos. Podemos llegar a perderlo también nosotros. Hermanos y hermanas, tristemente ellos vinieron a ser como este cinto podrido que para nada sirve. De ahí he sacado el título de nuestro mensaje, ¿verdad? Que llevaba por título el cinto nuevo que se pudrió.
Hermanos y hermanas, para finalizar, les quisiera que fuéramos al versículo 1. Ahí hay algo que quisiera llamar su atención, ya por el tiempo, de Jeremías 13, versículo 1. Ahí hay algo que quisiera recalcar también. Sé que hay muchas cosas, pero vamos a dejarlo así, solo vamos a recalcar algo acá interesante. El verso 1 con el cual leímos nuestra lectura bíblica dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino. Ese cinto era ¿qué? Comprado. Ese cinto había sido comprado. Esto indica, mis hermanos, que Israel y Judá tuvieron un costo. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Como habíamos dicho, era un pueblo insignificante y Dios los sacó con mano fuerte. Y no solo eso, los sacó, los alimentó en un desierto, les dio agua, les dio maná. Sus vestidos no se pudrieron. ¿No se les hace poco eso? Habían tenido un costo grande para Dios. Eran como este cinto que Dios había mandado al profeta comprar. En aquel entonces el lino, mis hermanos, tenía un costo muy grande. El lino era una tela fina que era muy costosa en aquel entonces. Y la ilustración es clara. Pero ahora nosotros también, mis hermanos, de igual manera, hemos sido comprados ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No vamos a leer el versículo, pero si quieres anótelo. Vamos, 1 Corintios 6:20 dice, porque comprado sois por precio, dice. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿qué? Son de Dios, no son nuestros. También hemos sido comprados, por lo tanto debemos de glorificar a Dios, hermanos y hermanas. Amén. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero inmolado. Pero si nos alejamos de Él y no guardamos sus mandamientos, llegamos a ser como este cinto que se pudre y no sirve más para nada. Mis hermanos y mis hermanas, sabemos que sin Cristo no somos nada. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Aquí le pongo la última cita bíblica. Dice ahí, Juan 15:5-7. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se seca. Se secará, y los recogen y los echan ¿a dónde, mis hermanos? En el fuego, y arden. Así permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así de que, mis hermanos, permanezcamos con esa justicia, ese manto, permanezcamos con nuestro Salvador. Esa es mi oración. Que el Señor les bendiga.